Hermanos, les doy la bienvenida a nuestro devocional. El día de hoy quiero meditar un poco con ustedes acerca de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este versículo es breve, pero es muy profundo y vamos a tratar de analizarlo un poco. Debemos comenzar por recordar que se trata de Pablo hablando a la iglesia de Corinto, recordándoles acerca del Evangelio de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección. Esto ya se los había enseñado, pero Pablo se los está recordando y está haciendo énfasis en la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque había personas que estaban enseñando que Jesús no había resucitado. Pablo hace mención de todas estas apariciones posteriores a la resurrección y menciona que él es al último a quien Jesús se le apareció. Y de esta manera Pablo recibió directamente el Evangelio de Jesús. Así que si Cristo no resucitó, la conversión de Pablo es inexplicable, dicho sea de paso. Muchas personas conocían el celo de Pablo antes de su conversión y el celo por las prácticas judías. Sabían que él perseguía a los cristianos. Él estaba completamente consciente de su actuar antes de su conversión y sabe que no era digno de ser apóstol, e incluso él se ve a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Y es aquí donde entra el texto que vamos a analizar un poco, sobre el que vamos a meditar. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto es algo que todos hemos recibido de nuestro Señor Jesús cuando lo aceptamos y confiamos en Él como nuestro Salvador. La gracia. La gracia es algo inmerecido, pero otorgado por Dios. Muchos sabían cómo asolaba Pablo a la iglesia y Pablo les dice, gracias a Dios, ahora soy lo que soy. Así como conocemos la historia de Pablo y su actuar en contra de la iglesia antes de su conversión, sabemos también cada uno de nosotros, perfectamente cada uno de nuestros pecados, antes de ser reconciliados con nuestro Dios por medio de Jesús. Así como Pablo, debemos reconocer quién es el que nos otorgó esa gracia. No confundamos a nuestro Dios con las personas y mucho menos con las instituciones. Y jamás demos la gloria de nuestra salvación a alguien que no sea nuestro gran Dios. Pero no solo les va a decir que Dios le guardó toda su vida hasta llevarlo a ser lo que era en ese momento, sino que Dios lo ha hecho con un propósito. Continúa el versículo y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. La salvación de Pablo, hermanos, como ya dijimos, tuvo un propósito divino, el ser enviado a los gentiles a predicar el Evangelio, y esta gran cantidad de trabajo se ve reflejada en todos sus viajes misioneros y en las iglesias que fundó durante esos viajes. Pablo, sintiéndose el más pequeño de los apóstoles, era el que más trabajo había desempeñado hasta ese momento. Igual que la gracia de Pablo tuvo un propósito y no fue dada en vano, nosotros debemos estar conscientes de esto también. La gracia que nos ha sido dada igualmente tiene un propósito, y este propósito es el expandir, el llevar el Evangelio. Sabemos que algunos trabajarán más, otros trabajarán menos, igual que en la época de Pablo. Pero todos debemos trabajar con el mismo fin. Así que, hermano, si piensas o te sientes como el más pequeño de todos los creyentes, quizá Dios tiene un trabajo grande asignado a tu vida. Recuerda que la gracia que se nos ha dado no es en vano. Y de hecho todos deberíamos estar siendo partícipes de nuestro trabajo por el Evangelio. Nosotros mismos somos los que hacemos que esta gracia sea en vano, cuando no nos comprometemos con aquel que nos ha guardado y nos ha otorgado la gracia. Así que, hermano, te invito a ser un miembro activo de la iglesia
universal de nuestro Señor Jesús, trabajando con ese propósito de expandir el Evangelio. Por otra parte, podríamos pensar que Pablo estaba siendo un poco arrogante al decir que él había trabajado más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero sigamos leyendo la última parte del versículo. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos que de ninguna manera Pablo se adjudicaba esos logros a su propia capacidad, sino que reconoce la fuente por la cual era capaz de llevar todo ese trabajo sobre sus hombros, la gracia de Dios conmigo. Nosotros también estamos capacitados, hermanos, por Dios para llevar a cabo cualquier trabajo que a Él le plazca darnos. Así que no nos limitemos a nosotros mismos porque pensamos que no somos buenos en cierta área, sino que debemos pedir a Dios que sea con nosotros para desempeñar cualquier tipo de labor, cualquier tipo de trabajo que a Él le plazca darnos a nosotros, por muy duro que éste parezca. Dejemos realmente que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siempre habrá trabajo por hacer mientras Dios no nos llame a su presencia. Pidamos a Dios que no nos deje, que la gracia que Él nos ha concedido no sea en vano, sino que podamos ser parte de la gran tarea de llevar el Evangelio. Gracias a Dios, hermanos, somos lo que somos, pecadores redimidos y reconciliados con Dios por medio de Jesús.